Iniciamos con el primer tema de análisis. El expediente sobre la petición de retirar el derecho de inmunidad a 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad que aceptó para su trámite la Corte Suprema de Justicia será entregado al Congreso de la República este viernes o a lo mejor la próxima semana para iniciar con el trámite. La ley le otorga 3 días hábiles a la Corte Suprema de Justicia para enviar al Congreso de la República el expediente donde la Asociación de Dignatarios de la Nación solicitan retirar el derecho de inmunidad a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, José Francisco de Matavela, Bonerge Mejía y Gloria Porras. El traslado del documento podría ser la próxima semana, porque las magistradas de Corte Suprema, Delia Dávila y María Eugenia Morales, votaron en contra y deben razonar por escrito su voto. Está pendiente como hay 2 votos razonados, se tienen 3 días para poder venir y presentar estos votos razonados porque se deben de notificar juntamente con la resolución de la decisión. El presidente judicial se limitó a decir que el expediente será enviado en los próximos días, cuando se tengan los votos razonados de las magistradas María Eugenia Morales y Delia Dávila. No quiso hablar sobre las razones que tuvieron para aceptar darle trámite a la solicitud de retiro de inmunidad, considerarse que externó opinión. Y ahora que la Corte Suprema de Justicia dio trámite a esta solicitud de antejuicio en contra de los 3 magistrados de la CC, esta debe llegar al Congreso de la República. El diputado Fernando Linares Beltranena dio a conocer cuál será el proceso que se desarrollará. De acuerdo con la ley de antejuicio, la Corte Suprema debe trasladar el expediente para el cual se necesita un simple decreto, porque solo es traslado, porque ellos no son competentes para conocer. Entonces lo deben trasladar, yo espero que venga hoy o mañana. Si lo trasladan para acá, entonces cae en la época de comisión permanente. Al caer en comisión permanente tendría la obligación legal la comisión permanente de nombrar una comisión pesquisidora para analizar si la denuncia es espuria, política o ilegítima. Entonces, esa decisión la tendría que tomar para que ya llevara un dictamen al Pleno la semana entrante y que el Pleno ya lo siempre y cuando dentro de la agenda que tiene el Congreso, porque hay muchos temas que están pendientes y este tema de conocer el antejuicio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no es un tema de vida o muerte, sobre todo al lado de otros decretos legislativos que están pendientes de seguir conociendo. Lo que sí les aseguro es que le vamos a prestar la atención máxima a este caso, porque la Corte de Constitucionalidad es un hijo de la Constitución. No existía antes del 85 y en el 84 que hicimos la Constitución, pusimos esta novedad de la Corte de Constitucionalidad que creemos que fue una gran innovación constitucional, porque no solo promulgamos la Constitución, sino que pusimos un mecanismo que la defendiera. A ver, empieza un camino que, como ya lo dijo Sandy, es un camino exageradamente largo. El camino a seguir después de la aceptación que se dio recién anoche por parte del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en este denominado antejuicio es el juicio político. Y este juicio político ahora viene al Congreso de la República. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia efectivamente tiene un plazo establecido en ley de 3 días hábiles, eso sí, para enviar el expediente y su resolución al Congreso. Seguramente va a ser la próxima semana por los votos razonados. ¿Qué va a pasar allí? Lo recibe el Congreso de la República y en una sesión plenaria convocada se deberá elegir por sorteo una comisión pesquisidora que va a ser integrada por 5 diputados, en este caso, correcto. Se les va a fijar un plazo, Sandy, un plazo que será de entre 30 a 60 días para que conozcan el expediente en primera instancia, para que realicen las pesquisas de investigación y, por supuesto, si consideran pertinente, para que llamen a las personas, en este caso pudiera ser a los 3 funcionarios aludidos, para que también puedan escucharlos y algunas otras personas, probablemente los que interpusieron también este recurso. Ahora, para todo esto, en los
plazos máximos estamos hablando de al menos entre 3 o 4 meses. Y es que también no puede ser una situación rápida porque en este sistema de pesos y contrapesos, donde pasa de un juicio judicial legal, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, al juicio político y posteriormente ya si ellos dan el visto bueno para que se investigue, pues tiene que respetarse también todo lo que ya hemos dicho tanto acá en A la Medida, el debido proceso, la presunción de inocencia, que son derechos al cual todo el mundo tiene, pero ese es el camino inmediato a seguir, porque hasta el próximo lunes probablemente vaya a ser remitida esta resolución de la Corte Suprema de Justicia de anoche. De los magistrados hubieron 2 votos disidentes apenas, ¿verdad? Y 11 a favor. Y estas 2 magistradas tienen que razonar el voto y este razonamiento tiene que quedar plasmado por escrito, Sandy. Julio, este tema, como hemos visto, va para largo, pero te pregunto algo. Dime. Entre abril y mayo se podría estar conociendo entonces si se le retira o no la inmunidad a estos 3 magistrados. En junio es la primera vuelta electoral, aparentemente. ¿Tú crees que al final el Congreso le va a dar seguimiento o prioridad a este tema cuando sabemos que muchos de los diputados están pensando en reelegirse y tal vez sus prioridades van a ser otras? Sí, este año, ¿verdad?, trae muchísimas cosas que lo van a marcar. Fuera de que digamos que esto es positivo, porque al final de cuentas ya lo hemos dicho, nadie es superior a la ley, entonces en esa situación deben de investigarse ciertos hechos. Sí creo que tienes una total razón en lo que estás afirmando. Este año es un año sui generis, el Congreso de la República, no solo para este tema, inclusive para otros temas propios de la labor legislativa, va a tener una agenda bastante distinta como en todo año electoral, porque al final de cuentas muchos de ellos, como tú bien dices, van por el tema de la reelección. Esto puede definitivamente hacer mucho más largo esta situación. Solo aquí hay que aclarar una cuestión. Los plazos que se fijen, ya sea de 30 o en todo caso de 60 días, a pesar de esta situación que tú muy bien apuntaste, son plazos perentorios. ¿Qué significa que sea perentorio? Plazos máximos, no pueden exceder los mismos. Mira, se necesitan 105 votos, si no estoy mal, para poder de esta manera los diputados, si la comisión pesquisidora les recomienda retirar la inmunidad, 105 votos se necesitan para retirar este derecho. Así es. ¿Tú crees que se puedan tener estos 105 votos? ¿Cómo ves tú las fuerzas en el interior del Congreso? Esto es muy interesante de analizar porque hasta el momento el Congreso no ha logrado algo donde, digamos, se pueda lograr una mayoría calificada. Recordemos que estamos hablando aquí de una mayoría calificada, 2/3 partes del Congreso. Tú muy bien lo dijiste, de 158, eso significa 105 diputados que voten, ya sea sí o un no para cualquier decisión. En este caso, para poder quitar, llamémosle así con esa palabra tan sencilla, la protección y el derecho del antejuicio que tienen los 3 magistrados, esto es precisamente lo que se necesita. Pero también hay una situación, Sandy. A veces el Congreso de la República da ciertas sorpresas en ciertas decisiones y puede ser, sobre todo en un año como este, que de alguna manera existan los consensos. Mucho dependerá primero de las pesquisas, de la investigación, de la instancia de jefes de bloque y al final de cuentas de la objetividad de este proceso que ahora se lleva en el juicio político. Tenemos más información, Julio, que quisiera que tú nos pudieras aportar para poder extender este análisis y tocar todos los puntos. Muy bien. Una vez que ya se hizo entonces la investigación a la cual estábamos hablando, la comisión, en este caso pesquisidora, debe de elevar a la Junta Directiva del Congreso un informe. Y aquí hay 2 posibilidades. Estas conclusiones pueden determinar en primera instancia de que no haya habido ningún indicio de haber cometido un hecho calificado como delito en la legislación guatemalteca y bueno, se hará del conocimiento del Pleno del Congreso y ahí termina en ese momento ese juicio político. Pero el otro camino, caso contrario, es que sí exista el indicio de que se violentó alguna norma, en este caso concretamente la Constitución, y entonces al hacerlo del conocimiento de la Junta Directiva del Congreso, es ahí donde se activa el mecanismo de que ellos tienen como Junta Directiva que someterlo a votación precisamente del Pleno para ver si se quita o no el derecho de antejuicio. Te digo algo,
ya ha pasado, porque ya pasó con la magistrada Blanca Aída Stalin Dávila de la Corte Suprema de Justicia. Y si esto pasa, en todo caso, entonces ya esto regresa a la parte judicial, Sandy. Es decir, las instancias e instituciones de justicia siguen su investigación ya a través del Ministerio Público, organismo judicial y todo lo que tú conoces, y inclusive se puede llegar, y con esto prácticamente concluyo, en un caso muy extremo, lo que le sucedió a la magistrada que acabo de aludir. En el ejercicio de su función es desaforada, es llevada ante un juez competente, él le dicta un auto de prisión preventiva y ahora ligada a proceso. Es un caso extremo, pero puede llegar a pasar. Mientras tanto, estamos a la espera que el Congreso de la República sea notificado con esta resolución que se da por parte de la Corte Suprema de Justicia para que ellos puedan iniciar entonces el proceso con la selección al azar de los diputados de esta comisión pesquisidora. Así que concluimos este análisis, el tema, Julio. Muchas gracias por tu aporte. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos siguen los temas de análisis acerca de la conflictividad de tierra. Gran tema, Sandy. Al volver. Somos a la medida. Muchas gracias por continuar con nosotros. En el sector fronterizo y centro arqueológico El Naranjo, en Petén, se han dado varios incidentes, muy serios por cierto, entre grupos de pobladores y elementos de la Policía Nacional Civil. Conozca por qué se han dado estos enfrentamientos. Todo el conflicto inició cuando las fuerzas de seguridad con orden de juez competente detuvieron a 11 personas señaladas de ser las autoras intelectuales de manipular a familias para invadir tierras en cercanías de la Laguna del Tigre en el departamento de Petén. Hasta entonces, los procedimientos de justicia transcurrían con normalidad, pero un grupo de casi 3.000 pobladores se organizaron y retuvieron a más de 35 agentes policiales que participaron en la redada. Es importante mencionar que pese a la anarquía de los pobladores de esa región, las fuerzas de seguridad lograron concretar su objetivo. Durante el operativo se confirmó la detención de 11 personas. Se decomisó un camión cargado con ganado que había ingresado al país supuestamente de manera ilegal, varios vehículos y una pistola. El reporte policial además señala que los invasores se habían posicionado en cercanías del Centro de Operaciones Interinstitucional El Tigrillo, donde se encuentran destacados agentes de la PNC, Ministerio Público, representantes del CONAP y Ejército de Guatemala. La información obtenida destaca que los uniformados fueron desarmados en la frontera México-Guatemala, específicamente en El Naranjo La Libertad. La situación fue tensa, los enardecidos amenazaron con quemar patrullas e incluso de mantener retenidos a los agentes durante varios días, si las autoridades no liberaban a los arrestados horas antes. Durante las tensiones, varios de los manifestantes lograron abrir la jaula del camión decomisado y entonces hubo una estampida de ganado. La calma ha regresado a la región. Un juez ordenó la libertad condicional de todos los acusados para preservar el orden público y resguardar la vida de los agentes retenidos. Sin embargo, el ferry, que es utilizado para transportar vehículos al otro lado del río San Pedro, fue secuestrado por los manifestantes, de manera que los agentes aún continúan en riesgo. Las imágenes lo han dicho todo, sin embargo haremos el análisis. El problema de la tierra es un problema ancestral aquí en nuestra Guatemala, al cual no se le ha sabido encontrar una solución efectiva. Partamos de una base. El artículo 122 constitucional nos habla de las áreas protegidas y nos dice que son bienes del Estado, y es precisamente lo que pasa acá en este lugar. Asimismo, la misma Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 39,
garantiza lo que es la propiedad privada, porque la propiedad privada es un derecho humano que también está garantizado dentro de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, aquí hay que tener una cuestión bien clara. Las fuerzas de seguridad practicaron una diligencia judicial en un área protegida cerca de la laguna del Tigre, precisamente en el municipio de El Naranjo. Y lo que sucedió acá, pues, es una situación, Sandy, que fuera del tema de seguridad, que también hay que tocarlo, va más allá y vamos a la certeza jurídica y a la tenencia de la tierra. Te doy un dato, y es un dato que nos puede alarmar a todos. Guatemala tiene 340 municipios. De esos 340 municipios, hay 10 municipios que cuentan con un censo de tierras. Los otros 330 no lo tienen. Yo no sé por qué no es prioridad para ciertos municipios poder tener toda esta información si al final pueden originarse situaciones como esta, los conflictos que se puedan dar, y todo por no tener una certeza jurídica. Aquí podemos tener resultados fatales definitivamente por no prepararse. Las municipalidades deberían poder iniciar con la recolección de toda esta información para poder tomar cartas también en el asunto, poder hacer algo, porque ellos son los encargados de poder ordenar dentro de su jurisdicción. Dentro del municipio. Ahora es una situación catastral al final de cuentas, que de catastral realmente creo que confundieron el término y se está convirtiendo en catastrófica, ¿verdad? Porque el fenómeno en Guatemala es que muy pocas personas tienen esa certeza de la tenencia de la tierra, y hay muchas que creen tener el derecho sobre esas tierras porque ahí han, digamos, tenido sus familias, sus padres, sus abuelos, la posesión, pero no cuentan, lamentablemente, Sandy, con un documento que los avale, con esa certeza jurídica que tú bien lo dijiste. Y esto es absolutamente necesario regularlo. Recuérdate una situación también muy importante, es obvio, ¿verdad? El departamento del Petén, el más grande de extensión territorial, pues cuenta con unas fincas enormes, y la mayor cantidad no son centros urbanos, sino que tierras precisamente para la ganadería, para la siembra, para la producción de cualquier situación, y es ahí donde está el problema, la certeza jurídica en la tenencia de la tierra. Julio, para ponernos en contexto de esta situación, quisiera que nos explicaras ¿por qué es que hay muchas personas que no tienen la documentación necesaria, que no tienen esa certeza entonces sobre la tierra que poseen o estas propiedades en las cuales habitan o han ocupado? ¿Cómo era el proceso antes para poder obtener un terreno, por ejemplo? Claro que sí, Sandy. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que practicaban, en este caso, ni siquiera hace muchos años atrás, nuestros abuelos, digamos, que en algún determinado momento pudieron llegar a tener algunas tierras en el interior de la República, era una cuestión de la buena fe. La práctica se hacía de la buena fe, eran tratos, llamémoslo así, de compraventa de palabra. Este terreno es mío porque yo he tenido la posesión por años y mi familia también, ahora te lo vendo a ti. Y de palabra convenimos un precio y te lo traslado y yo me voy de él y tú tomas la posesión del mismo. Pero obviamente no se hacían los registros pertinentes. Primero, catastralmente en cada una de las municipalidades, tú muy bien lo dijiste, y menos imagínate, en una cobertura que debería de ser del Registro General de la Propiedad a nivel nacional. Recordemos que para 340 municipios tenemos 2 sedes nada más de Registro General de la Propiedad, Guatemala y Quetzaltenango. ¿Y el resto del país qué? ¿Qué pasa al final? Julio, ¿qué pasa entonces si, por ejemplo, yo tengo un terreno en Petén o en cualquier punto? Porque eso no solo se da en Petén, se da en muchos lugares de nuestro país, pero no tengo ninguna escritura, ningún documento que me ampare y que diga, bueno, legalmente es tu propiedad. Y yo, por ejemplo, quiero tenerlo, ¿lo puedo hacer? ¿Cuál es el procedimiento que se debe realizar? ¿Qué hay que hacer en este caso? Bueno, esta es una situación bastante complicada, Sandy. Sí lo puedes hacer definitivamente y tienes que asesorarte para este tema con tu abogado y notario de confianza, porque aquí hay que hacer varios memoriales para demostrar ante los entes pertinentes, que pueden ser desde el RIC, desde el Fondo de Tierras, desde el CONAP, dependiendo en dónde esté esa posesión, hasta en el Registro General de la Propiedad, hacer esas investigaciones catastrales y empezar un registro, ¿verdad?, de algo que no existía. En lo civil esto es factible hacerlo, pero es un proceso largo en primera instancia, oneroso también, y por el momento, tal y como están las situaciones de la falta de certeza jurídica en cuanto a los registros de las propiedades en las tierras rurales,
todavía puede llegar a ser incierto el resultado, Sandy. Sin embargo, hay que hacerlo, ¿verdad? Tenemos más información, Julio. Me gustaría que nos pudieras apoyar, por favor, para poder explicarla. Claro que sí. En este caso concreto de lo que pasó allá en el Naranjo Frontera, en el allanamiento fueron capturadas 11 personas y eso está bien si hicieron algo, digamos, que sea ilegal. Además, se decomisó un camión, 3 pick-ups, una pistola y ganado, como lo vimos en las imágenes. Pero resulta que en apoyo a estas 11 personas llegaron más de 3,000 campesinos, quienes exigieron la libertad de los capturados. Y es así como retuvieron a la policía, amenazaron con quemar 2 pipas precisamente y señalaron que hay grandes extensiones de tierra, allí específicamente en el Petén, en este caso, que han sido depredadas y que no era necesario hacerlo, pero que además ellos dijeron que no tienen una respuesta concreta a lo que tú decías, el poder tener papeles en orden de lo que ellos consideran que es suyo. Y además a esto debemos agregarle otro ingrediente que es dramático, Sandy. En este tipo de territorios fronterizos, lo que abunda también es el crimen organizado, la trata de personas, el contrabando y el narcotráfico sobre todo. Al final de cuentas, casi como epílogo de esto que estamos dando informativamente, no hemos sido capaces como Estado de Guatemala en dar una solución efectiva al tema de la tenencia de la tierra y poder dotar a los campesinos que la poseen solo por la tenencia, pero no en lo legal, de lo que tú bien dijiste y vuelvo a repetir por enésima vez en esta noche, certeza jurídica. Por supuesto, esperamos al final que se pueda dar esta certeza jurídica, que los pobladores también comprendan, porque al final el accionar está aislado de la legislación, al margen de la ley. Y tienen que comprender que todo esto puede originar un conflicto que puede generar muertes, puede generar distintas situaciones que al final afectan a la propia población. Eso es, Andy, una buena conclusión para eso. Así que seguiremos analizando, pero vamos con otra orden informativa. Así es, Julio, vamos a hacer una pausa en este momento, luego vamos a conocer otras noticias. Antes de irnos a la pausa, conoceremos esta noticia que sorprendió desde muy temprano. Francisco Reyes López, además de ser vicepresidente de la República en tiempos de Alfonso Portillo, también se había desarrollado como diputado en el Congreso de la República y otros cargos que también había presentado. Hoy se dio a conocer sobre su muerte y aquí tenemos algunas reacciones al respecto. El exfuncionario Juan Francisco Reyes López fue diputado al Congreso de la República por 8 años, de 1990 a 1998. Varios congresistas externaron sus condolencias. Yo conocí a Paco Reyes, lo conocí como empresario del transporte, lo conocí como vicepresidente, lo conocí como amigo. Era una persona muy inteligente. En sus últimos años se dedicó a escribir libros, fue articulista de prensa y siempre hacía comentarios muy incisivos y muy buenos. Creemos que marca parte de la historia política del país, del tiempo del FRG, del tiempo del expresidente Portillo, y lamentamos su deceso, no solamente como un político, sino también como un periodista, columnista y escritor de libros. Y creo que pues él fue una persona que tuvo una presencia importante en la vida política de Guatemala, además de haber sido vicepresidente de la República, fue diputado al Congreso de la República, y pues creo que ahora no queda más que desearle a la familia resignación y esperar que pues tenga un descanso en paz el ex vicepresidente de la República. Él emprendió un viaje sin retorno. En esos momentos yo me quiero presentarle mis muestras de condolencias y sentir que el trabajo que realizó como vicepresidente fue bastante positivo y no nos queda más que acatar lo que dice el Supremo Creador. Inicialmente externo mi más sentido pésame a la familia del ex vicepresidente y también el diputado. Lamentable cualquier pérdida de vida humana. Ojalá y primeramente Dios lo tenga y lo guarde en santa paz y en el seno de su gloria.
Este viernes a las 9 de la mañana, el féretro del fallecido exfuncionario arribará a pasos perdidos del Palacio Legislativo, donde se realizarán las honras fúnebres. La Comisión Permanente estableció un horario de 9 a 10 de la mañana para hacerle las honras fúnebres aquí en el Congreso de la República. Recordemos que fue diputado, su familia lo solicitó y la Comisión Permanente lo autorizó. Un accidente industrial, y de eso vamos a hablar, de los peligros y de las precauciones en seguridad industrial, Sandy. Pero eso será después de la pausa, ya volvemos. Somos a la medida. Seguridad industrial y este incidente que se registró este día, porque varias filas de vehículos se generaron por más de 5 horas en la ruta al Pacífico debido al derramamiento de ácido sulfúrico que cayó de un tráiler que transportaba este producto tóxico sin ningún tipo de medidas de seguridad. El derrame del ácido sulfúrico provocado por la caída de un depósito que era transportado en un tráiler provocó serio congestionamiento en la ruta al Pacífico. Esto ocurrió sobre el kilómetro 19, jurisdicción de Villanueva. Las filas de vehículos alcanzó hasta los 10 kilómetros. Cuerpos de socorro especializados con el personal de Conred procedieron a retirar el material tóxico para la salud. Según expertos, este material es tóxico y peligroso para la salud de las personas, por lo cual fue necesario bloquear el paso vehicular para evitar que las llantas de los mismos fueran destruidas. Los socorristas procedieron a limpiar el área con tierra y luego con agua lavaron parte de la carretera donde estaba el químico. Sí, Milik. Un tema por demás interesante. Usted se preguntará, ¿qué es la seguridad industrial? Bueno, la seguridad industrial tiene por objeto la prevención, así la limitación también de riesgos, junto a la protección en contra de accidentes. Muchas veces esta es una materia pendiente dentro de las industrias de países latinoamericanos y también en otras latitudes donde hay cierto nivel de subdesarrollo, mientras que en otras realidades, como por ejemplo los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, ellos cuentan con una normativa muy estricta para la regulación de la seguridad industrial en beneficio de toda su población. Las empresas en general deberían de tener un plan de emergencia o de contingencia que sea fácil de implementar al ocurrir un accidente como el que pasó, y tú describiste y vimos las imágenes acá en plena ruta al Pacífico. ¿Por qué? Porque como no se tenía la previsión de que podía pasar esta situación, más de 5 horas de hacer fila, de hacer cola, y entonces detienes a las personas en sus labores, en su economía, detienes realmente todo, no solo paralizas el tránsito. Lo pones en riesgo, aparte de eso, Julio. Y pones en riesgo a muchas personas. Así es, Sandy, es correcto. Mira, tú mencionabas algo muy importante. Dime. En otros países como Estados Unidos, mencionabas también en Europa. En Europa. Se da el tema de la seguridad industrial. Correcto. Y es un tema muy estricto, demasiado. La verdad. Pero también sucede porque los controles son mayores, porque si tú no cumples como empresa, tienes sanciones. Pero en Guatemala, ¿quién te controla? Es que ese es el gran problema, efectivamente, Sandy. Si estás trasladando, si estás transportando material inflamable o material tan peligroso como el ácido sulfúrico, ya vamos a hablar de él, hoy es en información que hemos preparado precisamente para dar más a nuestras personas que nos ven, pero lo tienes que hacer con normas mínimas de seguridad, en una forma estandarizada, con un equipo, inclusive para poder atender estas contingencias. Claro. Y normalmente lo que se hace en otros países para seguir estas normas estrictas de seguridad industrial, acompañado precisamente hasta de otros vehículos alternos que puedan responder ante una emergencia. Y mira cómo iban trasladados, como si fueran sacos de cemento. Así. Definitivamente no es el mismo trato que se tiene que realizar. Y aparte de eso pasa porque en muchas ocasiones el personal que está a cargo del transporte de este tipo de material o de químicos no conocen ni Son siquiera solo transportistas. Exactamente, y en ocasiones ni siquiera saben los riesgos que trae trasladar este tipo de producto, y ellos incluso se arriesgan también. Bastante.
importante. ¿Me permites compartir más información, Sandy? El traslado de materiales peligrosos debe ser tratado con extremas precauciones, ya que los riesgos pueden incrementar por el mal manejo. ¿Qué es el ácido sulfúrico? Bueno, el ácido sulfúrico es el químico más producido en la industria a nivel mundial. ¿Para qué sirve? Sirve para realizar fertilizantes, para la refinación del petróleo, para la extracción de metales, para fabricar detergentes, en la elaboración de plásticos y en un montón de situaciones más. En todo caso, el ácido sulfúrico, al final de cuentas, por ser ácido, es corrosivo. Puede provocar una irritación muy severa, quemaduras que incluso en determinadas circunstancias pueden resultar en la muerte. No solo por el hecho de que caiga el ácido sulfúrico en la piel del ser humano, sino en la inhalación. Por eso cuando tú dijiste que hoy se puso en riesgo a muchas personas, efectivamente eso pasó. Definitivamente tenemos que tener mucho cuidado y ojalá que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto, porque a veces, lastimosamente, mientras no nos pasa nada, nosotros no hacemos nada al respecto. Entonces tenemos que tener algún tipo de lección, imagínate, para que llegar a este punto. Las empresas tienen que ser responsables también porque están poniendo en riesgo la vida de sus trabajadores y la de otras personas. La clave, para conclusión, tú la dijiste hace unos minutos, es mayores controles. En otras noticias, autoridades del Ministerio de Comunicaciones y Aeronáutica Civil anunciaron que dieron por terminado el convenio que permitía al Ministerio Público estar en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora. El viceministro de Puertos y Aeropuertos dio a conocer que debido a las actuaciones del Ministerio Público el 5 y 6 de enero, cuando irrumpieron en el Aeropuerto Internacional La Aurora para evitar la deportación del investigador de la CICIG, Guilén Osorio, y capturar a personal de migración, se procedió a pedirle al ente investigador que abandone las instalaciones del aeropuerto. El día de hoy fue notificada la fiscal general del Ministerio Público sobre el incumplimiento al convenio establecido entre la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Ministerio Público, y por ende la Dirección General de Aeronáutica Civil lo da por finalizado. Como le indica el oficio girado al Ministerio Público, deben de manera inmediata proceder a la desocupación del espacio físico que actualmente ocupan dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora. Cabe resaltar, y es muy importante, que la Dirección General de Aeronáutica Civil, en fiel cumplimiento de las leyes establecidas en el territorio guatemalteco, las coordinaciones respectivas, seguirá brindando al Ministerio Público el apoyo necesario para el cumplimiento de sus requerimientos. También no me queda más que indicarles que la Dirección General de Aeronáutica Civil ya procedió con las querellas respectivas para individualizar a los responsables de dicho acto. Queremos enfatizar que se termina este convenio debido a que en el inciso C de dicho convenio, en la cláusula séptima del referido, se establecieron de manera conjunta como causales para su terminación, entre otras, por el incumplimiento de una de las partes a los compromisos adquiridos en el presente convenio, y en este caso, en el numeral 2, literal B, la cláusula tercera, la obligación del Ministerio Público de realizar la adecuada intervención de los agentes fiscales en las diligencias y procedimientos del Aeropuerto Internacional Aurora, las cuales, como es conocimiento general, fueron incumplidas. Fue en mayo del 2016 que el Ministerio Público y Aeronáutica Civil firmaron el convenio para que una agencia fiscal tuviera presencia en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Por favor, usted no se mueva de donde está, porque vamos a regresar en unos instantes con las noticias internacionales. Ya volvemos. Somos a la media. En Nueva York, Estados Unidos, continúa el juicio en contra del Chapo Guzmán y, según un testigo, al presunto narcotraficante le obsesionaba espiar a sus empleados. Joaquín El Chapo Guzmán estaba obsesionado con un software de espionaje a través del cual podía escuchar lo que sus colaboradores decían de él por teléfono, incluso hasta después que habían colgado.
Eso fue parte de lo que testificó Cristian Rodríguez el miércoles durante el juicio a Guzmán que se celebra en la Corte Federal de Brooklyn. Rodríguez fue ingeniero técnico del cártel de Sinaloa e instaló un sistema de comunicación interna para sus miembros. Sin embargo, el colombiano acabó colaborando con el FBI a partir del 2011 y entregó a las autoridades estadounidenses entre 100 y 200 llamadas interceptadas de Guzmán, además de mensajes de texto que el Chapo envió a sus esposas, amantes y colaboradores. El Chapo, uno de los narcotraficantes más conocidos y ex líder del cártel de Sinaloa, se ha declarado inocente de supuestamente acumular una fortuna multimillonaria a través del tráfico de toneladas de cocaína y otras drogas desde México a Estados Unidos. El miércoles por la mañana, la fiscalía leyó mensajes de texto que el Chapo escribió con su esposa Emma Coronel en el 2012 y que demuestran que ella tenía vasto conocimiento de las actividades del cártel. Sin embargo, los mensajes de texto mostrados no solo eran con Coronel, la fiscalía también mostró mensajes entre Guzmán y Agustina Cabanillas, quien además de traficar droga para el Chapo, era su amante. Bueno, y otra noticia internacional. Nicolás Maduro fue juramentado ante el Tribunal Supremo como presidente de Venezuela hasta el año 2025 en medio de la presión internacional. Veamos aquí en A la Medida la información. Juro a nombre del pueblo de Venezuela, juro por el legado de nuestros antepasados y el gran cacique Guayquepuro, juro por el negro primero y nuestros pueblos afrodescendientes, juro por el libertador Simón Bolívar y los ejércitos libertadores de nuestra América. Juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para procurar. Nicolás Maduro prestó el jueves juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y comenzó su segundo mandato en medio de una creciente presión internacional y la amenaza de la Asamblea Nacional de que lo declarará usurpador del cargo. El gobernante de 56 años prestó juramento en uno de los salones del máximo tribunal, mientras la Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución desconociendo la legitimidad de la segunda presidencia de Maduro, y Paraguay resolvió romper relaciones diplomáticas. La sede de la ceremonia en el Tribunal Supremo es un hecho inédito y un abierto desafío a la Asamblea Nacional de mayoría opositora, que sostiene que la reelección de Maduro es ilegal. Los diplomáticos de la mayoría de los países vecinos y la Unión Europea, que no reconocen la reelección de Maduro, estuvieron ausentes. Desde la mañana, varios cientos de seguidores del gobierno y empleados públicos, con sus características camisetas rojas, se concentraron en los alrededores del máximo tribunal, ubicado al noroeste de Caracas, para acompañar al mandatario en la ceremonia. Las autopistas y avenidas de la capital venezolana amanecieron con escasa presencia de vehículos y transeúntes, y en algunos puntos de la ciudad se observó la presencia de efectivos de la Policía Nacional custodiando las vías. Entre banderas venezolanas y pequeños carteles con el dibujo del rostro del gobernante y la leyenda Maduro usurpador, un puñado de opositores se concentró en una vía del este de Caracas para protestar. Querido compañero, alto representante del presidente de Argelia. Regresamos al ámbito nacional. Luego de registrarse un ingreso histórico en las remesas del 2018, la expectativa para este año podría continuar al alza debido a la condición de recuperación económica de Estados Unidos, aumento del tipo de cambio y las políticas migratorias. Es por eso que hay un incremento importante y considerable de personas que deciden migrar y trabajar en los Estados Unidos, y esta remesa es lo que con los hogares de las familias que se quedan en el país es con lo que subsisten prácticamente, ¿verdad? Es la verdad que con esta cifra que usted pasa a quetzales estamos equiparándolo al ingreso de los impuestos, lo cual ya preocupa en cuanto a esta fuerza laboral importante que reside en los Estados Unidos. En este año cierra, como bien lo dice usted, en un 13% de crecimiento. Vemos acá que hay una fuente de ingresos importante para los hogares y las familias que están recibiendo esta remesa.
El 2018 cerró con un ingreso de más de 9.200 millones de dólares, equivalente a 71.700 millones de quetzales, lo que supera la cantidad de ingresos tributarios. Para este año, tal y como lo establece el Banco de Guatemala en su último reporte, su crecimiento continuará a la baja, pero la expectativa es que los ingresos estén cerca de los 10.000 millones de dólares, lo que representaría más de 76.000 millones de quetzales. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por su preferencia. Hasta mañana. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Le esperamos mañana a las 21 horas. Adiós.